con el paso del tiempo aprende a imitar sonidos. Después el componente semántico tiene que ver con la asignación de un significado. Entonces aprendemos qué es el agua. Cuando tenemos sed, queremos agua. Y entonces solo las niñas aprenden a decir agua y señalar. Esa sería la adquisición del componente semántico. Después, el sintáctico, que tiene que ver con formar oraciones. Entonces, sujeto, verbo, predicado, yo quiero agua. Ese es el tercer componente que aprendemos. Y el cuarto, que es el último, es el componente pragmático. Y que tiene que ver con que sabemos distinguir cómo pedir esa agua en cada contexto. Si es tu hermana, si es tu hermano, oye, ¿me pasa el agua? Si es una persona a la que no conoces, ¿me podrías pasar el agua, por favor? Entonces, ese componente pragmático nos indica cómo usar la lengua en cada situación específica. ¿Hasta ahí va quedando claro todo? ¿Hay dudas? Estas reglas de los componentes que se van aprendiendo, claramente es a través de un proceso de ensayo y error. Aprendemos de los verbos, por ejemplo, amar, amé, y de niñas decimos andé en lugar de anduve, porque si la regla es en el pasado es así. Después aprendemos las excepciones. Lo mismo pasa con el tema del lenguaje incluyente. Hay una relación, voy a volver a poner acá lo de lengua y habla, porque decíamos que si la lengua son las reglas, estas de los componentes que vimos anteriormente, y el habla tiene que ver con el uso que se hace, acá tendríamos a la RAE, que pone las reglas, y acá la sociedad, que habla, que usa la lengua. Y que el uso puede ser distinto al que está establecido en una regla. Entonces, si el uso es distinto, en algunas ocasiones modificará la lengua. ¿Cómo que? Cuando los seres humanos viajaron a la luna, no podíamos decir aterrizar, porque aterrizar era en la Tierra. Entonces se crea la palabra alunizar. Entonces, hay una modificación en la realidad que se ve reflejada en la lengua con la creación de una palabra. ¿Qué otro ejemplo? En el campo de la tecnología y de la informática, pues hay muchas palabras que ahora se van incorporando, ¿no? Como tweet, como el chat. ¿Qué otra? Googlear. ¿No? Son palabras que surgen de la necesidad de nombrar un invento o algo que es nuevo en la realidad. Como también algo muy polémico que pasó con Cantinflas, que la gente estaba muy enojada por eso, pero pues si se incorporó es porque mucha gente lo utilizaba. Justo era uno de los ejemplos que traigo acá adelante sobre cómo a veces el uso de las palabras hace que se modifiquen las reglas de la lengua. Pero hay ocasiones en que la Academia Francesa, la RAE también, no están dispuestos a hacer ello. Bueno, entonces, si cambia el uso, también cambia nuestra concepción de la realidad. Y en consecuencia, podemos modificar esa realidad. Vamos a ver. Tenía también otra sobre enfermedades, por ejemplo, aquí está. Chat, tweet, alunizar, SIDA y Cantinflas. Y luego acá no van a, creo que no alcanzan a ver las de atrás. Sí, alguien sí, sí, muchas gracias. Este es una ilustración de la lectura que les recomendé para esta sesión y es del libro Alicia a través del espejo, la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Y dice, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, lo que alcanzo a ver, dijo Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso. Y eso es lo mismo que pasa con la RAE. Los argumentos para no reconocer el lenguaje incluyente no tienen que ver con un aspecto lingüístico, tienen que ver con un aspecto ideológico. Y eso es en lo que vamos a hablar. Bueno, esta es la foto del evento de los 300 años de la Real Academia. ¿Cuántas mujeres hay? 6. Claro que el masculino va a ser lo predominante. Si en la foto
Tenemos que, en la historia de la RAE ha habido 11 mujeres en 300 años. Si eso no nos deja claro por qué están tan negados a querer incluir las demandas del lenguaje incluyente, nos desgastamos en querer llevar la discusión a lo lingüístico. ¿Alguien quería? ¿No? Este es un artículo del País. El peligro mortal de la gramática feminista. Este se publica a raíz de que a una profesora francesa se le ocurre escribir un libro que se llama Cuestionar el mundo. Y ese libro toma en consideración las reglas del lenguaje incluyente. Entonces la Academia Francesa se molesta muchísimo y lanza un comunicado diciendo que hay una responsabilidad con las futuras generaciones, que no es posible. Ante esta aberración inclusiva, la lengua francesa se encuentra a partir de ahora en peligro mortal. Nuestra nación es responsable ante las generaciones futuras. Bueno, acá quiero hablar sobre... Es cierto, hay palabras que antes no estaban porque no las necesitábamos. O sea, eso creo que sí hay que contemplar. Por ejemplo, en España, y vamos a tomar muchos ejemplos de España por la Real Academia. Hasta 1979 no podían postularse al cargo de juezas las mujeres. Entonces, cuando se lanzaban las convocatorias, decían ser ciudadano español, ser licenciado en Derecho y ser varón. Pues claro, ahí no tenía sentido decir jueza, porque no existía. Pero ahora que sí existe, la necesidad de nombrarlo femenino está. Y yo pensaba en el caso de México, cuando es que habremos ganado ese derecho a ser juezas y magistradas y ministras. Y encontré, por ejemplo, que la Suprema Corte hizo apenas un conjunto de historias, de vivencias sobre la participación de las mujeres en estos años. Y la primera mujer ministra es del 61 aquí en México, y es María Cristina Salmorán de Tamayo. Cuando ella empezó con este trabajo de ministra, sus compañeros decían que había habido una modificación y que ahora estaban entrando a la Suprema Corte y Confección, haciendo alusión, claro, a las costureras, a todo el tema de la textil. Entonces, ahí, bueno, me reí de su creatividad, porque esa creatividad persiste, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se nombran periodistas y feministas en tono claro de burla. Pero también en el campo del derecho las mujeres son muy invisibilizadas, aún en la ingeniería. Y entonces revisaba que la Academia de Ingeniería hizo en 2012 una revisión de cuántas mujeres ha tenido a lo largo de su historia, y dice que en 2012 apenas el 17% de las, o sea, de todas las personas que estaban registradas como estudiantes de ingeniería, solo el 17% eran mujeres en 2012. En ese mismo año, en 2012, la Gaceta de la UNAM publicó la historia de la primera mujer doctora en ingeniería mecánica. 2012. O sea, yo pensaría que las primeras mujeres ya pasaron. Pero, o sea, me parece sorprendente que todavía haya áreas donde es la primera doctora, pensando en 2012, ¿no? Algo que nos parece muy cercano. Luego, y hay palabras, por ejemplo, que en el diccionario aparecen con una diferencia muy notoria. La palabra presidenta existía ya en el diccionario, pero existía como la esposa del presidente. Gobernanta también existía. ¿Alguien sabe cómo aparecía en el diccionario? Gobernanta aparecía como la jefa encargada de un hotel. O sea, el gobernante era el que gobernaba y la gobernanta era la líder en un hotel, en el servicio de limpieza. Entonces, decíamos con la imagen de Humpty Dumpty y Alicia que esto no se trata de un debate lingüístico, es un debate ideológico. Esta es una captura de Twitter donde se le pregunta a la RAE si existe una palabra o un término que defina la creencia de la superioridad de la mujer, y la RAE sin empacho dice que en prisma. No hay un reconocimiento
palabras como gobernanda, no en el sentido de gobernar, pero sí lo hay de embrismo, y creo que hace 3 o 4 días también resolvió una duda sobre la palabra feminazi. Entonces, esto que decía Montidotti sobre reconocer quién manda, ¿en qué se ve reflejado? En los diccionarios. Que la palabra hombre sea genérica no es solo una convención útil, es además una convención útil específicamente emanada de una sociedad en la que el varón es la medida de todas las cosas. Tenemos acá, en 2014, ya obligada por los movimientos feministas en el mundo, la RAE Según dice que va a sacar una primera edición donde se va a cuidar que no se caiga en el sexismo. Porque tendremos ejemplos como huérfano. La primera sección dice: una persona menor de edad a quien se le ha muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre. Porque una es más huérfana cuando se le muere el papá que cuando se le muere el papá. Luego, tenemos esta otra que no van a alcanzar a ver atrás, pero esta es mujer y esta es hombre. Y acá en mujer tenemos mujer casada, mujer de letras, mujer fatal, mujer de su casa, mujer prostituta, mujer objeto, mujer perdida, mujer pública, mujer de igual a igual, mujer ser. Acá, del lado de los hombres, tenemos al hombre de a pie, de campo, de guerra, de letras, de orquesta, público, el bueno, el pobre, de igual a igual. Acá hay un tema de menosprecio, de acotar el papel de la mujer en la casa, y además muy sexualizado de manera negativa, mientras que en el hombre, pues el hombre público, por acá debe estar, es el que tiene presencia e influjo en la vida social, y la mujer pública es la prostituta. Estos se llaman falsos duales y los vamos a ver más adelante para evitarlos. Voy a la siguiente. Bueno. En el 98, dos lingüistas, Lledó y Bengoechea es la otra, me acuerdo ahora el nombre, hacen un análisis del diccionario. Y entonces lo primero que van a ver es cuantitativo. Y dice, ya veíamos acá el ejemplo de las acepciones, ¿no? Las acepciones, cada una que está separada por barras. Acepción 1, 4, en este caso son bastantes, ¿no? ¿Queda clara la acepción? Bueno. Entonces, ellas quieren hacer el conteo de en qué acepciones aparece lo femenino como principal. Y se dan cuenta que la primera acepción femenina solo hay así el 9% de las palabras. Que las mixtas, donde puede ser masculino o femenino, como periodista, es el 4.3% y las masculinas el 86%. En las otras acepciones, las mujeres aparecen, o sea, de la segunda a la última, aparecen en un 5.8%, las mixtas aparecen en un 5.3% y nuevamente lo masculino aparece en un 88%, lo que al final nos da casi el 88% del diccionario es masculino, la preponderancia. Pero este análisis no solo se queda en lo numérico, sino que ahonda en la mujer y el cuerpo, la mujer y los roles, la mujer y las profesiones. Entonces, lo primero que ellas detectan es que la profesión que predomina en las definiciones que da la RAE es la religión. Las mujeres están totalmente ligadas a la religión en el diccionario. La segunda profesión, que supuestamente el diccionario es la que más practicamos las mujeres, es la de ser maestras. Pero hacen una acotación muy importante, y es que son maestras en el nivel básico y en el maternal. ¿Por qué? Porque eso está asociado claramente a los cuidados. Y entonces no salimos del rol de la casa de todas maneras. O sea, si llegamos a ser maestras, pero de los bebés, de los que necesitan apapacho, de los demás no lo están planteando como, bueno, las académicas, las investigadoras, no es así. Y además hay un gran número de definiciones en relación a las mujeres, como la prostitución. Ya no les puse más capturas, pero había una que dice gozar, disfrutar carnalmente de una mujer. Esa es la de antes de 2014. Pero la previa dice gozar carnalmente de una mujer que ha consentido o con el uso de la violencia. Entonces, el diccionario está plagado. Hay otro sobre el sombrero. La primera sección dice objeto que usan los hombres para vestir con copa y ala. Y la segunda sección dice objeto que usan las mujeres para adornarse la cabeza.
Entonces, en el caso de los hombres se visten y en el caso de las mujeres nos adornamos. Bueno, las mujeres también aparecemos con mucha frecuencia a partir de nuestras relaciones de parentesco, como la esposa de, la compañera de, la hija de, la prima de. Esto es, lo masculino es el centro y la mujer en relación al hombre. Y además, todas las relaciones que son referidas, como la esposa, como la pareja, son heterosexuales. En ningún momento se habla de la homosexualidad de la mujer en el diccionario. Bueno, se encuentran acepciones que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, pero que están ligadas a su capacidad y capacidad reproductiva. También el diccionario piensa en las mujeres como mujeres jóvenes. No existe la mujer adulta ahí. Y casi la mitad de las acepciones tienen que ver con cómo nos vestimos las mujeres, cómo nos arreglamos las mujeres. Ahora, vamos a empezar con este apartado que tiene que ver cómo defender el lenguaje incluyente en nuestras discusiones familiares, en nuestras discusiones con amigos. Entonces, ¿cuáles son las tres formas? Ustedes ya tuvieron módulos previos en las que se les explicó la diferencia entre sexo, género, y ahora vamos a ver la diferencia entre género y género gramatical. Vamos a enfocarnos en el género gramatical y hay tres formas de asignarle género a una palabra. La primera forma es el lexema. Es cuando cambiamos la palabra completa para referirnos a lo femenino y a lo masculino. En este caso, el ejemplo es hombre, mujer y hombre. Porque ahorita esto del lenguaje incluyente es complicado. Otra de las críticas que hacían estas dos mujeres que hacen el estudio del diccionario es: el diccionario está ordenado alfabéticamente. La letra A va antes de la letra O. Empieza el abecedario con A. Entonces, ¿por qué cuando vamos al diccionario aparece presidente y las A, o aparece abogado, si iría primero abogada, ¿no? Alfabéticamente. Entonces, me parece que es un buen argumento para quienes apelan a las reglas. Hay que seguir las reglas. Bueno, vamos a seguir las reglas. Primero va abogada y la O iría después. Otra de las cosas que ya está muy interiorizada es que yo ahora decía hombres y mujeres. En la dinámica de nombrarlos a los dos, siempre nombramos primero a los hombres. Entonces hay que tratar de darnos cuenta de esas cosas y modificarlas, ¿no? Entonces acá tenemos mujer y hombre. Mujer y hombre. Tenemos vaca y toro. Tenemos yegua y caballo. Entonces, esta es la primera forma de cambiar el género gramatical por el centro. En el caso de los morfemas es cuando solo modificamos el final de la palabra. Como decían acá, abogado, abogado.